En este episodio vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para muchos mexicanos: la identificación con los antiguos mexicas. Los mexicas son una de las civilizaciones más importantes de la historia de México y aún hoy en día, muchos mexicanos se sienten profundamente conectados con ellos. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que hace que los mexicanos actuales se sientan tan identificados con los mexicas? En este video, vamos a explorar algunos de los factores que contribuyen a esta conexión y cómo la historia, la cultura, la religión y otros aspectos de la civilización mexica todavía tienen un impacto en la cultura mexicana actual. Además, vamos a compartir algunas curiosidades interesantes sobre los mexicas y cómo han sido representados en la cultura popular. Así que si te interesa conocer más sobre por qué los mexicanos actuales se sienten tan identificados con los mexicas, no te pierdas lo que vamos a revelarte a continuación. Antes de entrar en los factores que hacen que los mexicanos actuales se sientan identificados con los mexicas, es importante tener en cuenta el contexto histórico. Los mexicas eran una de las civilizaciones más importantes de México, también conocidos como los aztecas. Fueron un pueblo guerrero y expansionista que gobernó gran parte de Mesoamérica durante el siglo XV. Los mexicas eran conocidos por su avanzado sistema de gobierno, su rica cultura y su religión, que incluía el sacrificio humano. También fueron conocidos por sus grandes ciudades, como Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, que era una de las más grandes y más avanzadas de la época. Ahora que tenemos una idea de quiénes eran los mexicas, vamos a explorar algunos de los factores que hacen que los mexicanos actuales se sientan tan identificados con ellos. Un factor importante es la cultura. Los mexicas tenían una rica cultura que incluía arte, música, danza y literatura. Muchos elementos de esta cultura se han mantenido vivos hasta el día de hoy y son parte integral de la cultura mexicana actual. Otro factor importante es la religión. Aunque el sacrificio humano es algo que muchos encuentran repugnante, la religión mexica era muy compleja y tenía muchos aspectos positivos. Muchas de las creencias y prácticas religiosas mexicas aún se practican hoy en día en México, como el uso de las ofrendas en los rituales religiosos. Además, la historia de los mexicas es una parte importante de la historia de México, y es algo de lo que muchos mexicanos se sienten muy orgullosos. Los mexicas fueron una civilización muy avanzada y lograron muchas cosas increíbles durante su tiempo. Otro factor es la influencia de los mexicas en la cultura popular. Los mexicas han sido representados en muchas formas diferentes en la cultura popular, incluyendo en películas, libros y videojuegos. Esto ha contribuido a su popularidad y ha hecho que muchos mexicanos se sientan más conectados con ellos. Finalmente, el legado de los mexicas es algo que muchos mexicanos sienten que deben honrar y preservar. Aunque la civilización mexica ya no existe, su impacto en la historia y la cultura de México sigue siendo muy importante, y muchos mexicanos sienten una gran responsabilidad de preservar esta herencia. Una curiosidad interesante es que los mexicas fueron conocidos por su sistema de escritura, que se llamaba escritura jeroglífica. Esta escritura se utilizaba para registrar eventos importantes y para transmitir historias y leyendas. Otro dato interesante es que los mexicas eran muy aficionados a los juegos y tenían varios juegos diferentes, incluyendo un juego de pelota y un juego de mesa llamado Upatoyi. Los mexicas también fueron conocidos por sus avances en la agricultura y la ingeniería. Tenían sistemas de irrigación muy avanzados, y fueron capaces de cultivar muchas diferentes variedades de alimentos en el desierto. Además, construyeron grandes ciudades como Tenochtitlán en medio de lagos, y utilizaron canales para transportar a sus habitantes y suministros. Otro hecho interesante es que los mexicas tenían un sistema de gobierno muy avanzado y complejo. Tenían un emperador llamado Moctezuma II, que era el líder más poderoso, pero también tenían un sistema de nobles y gobernadores que ayudaban a gobernar el imperio. Los mexicas también fueron conocidos por su rica mitología y leyendas. Tenían muchos dioses y diosas que eran adorados y honrados en ceremonias religiosas, y tenían muchas historias y leyendas que se transmitían de generación en generación. Algunas de estas leyendas han sobrevivido hasta el día de hoy y todavía son parte de la cultura mexicana. ¿Y tú qué opinas sobre esta cultura tan arraigada que tienen los mexicanos de preservar sus costumbres y tradiciones? ¿Estás de acuerdo con cada uno de los puntos que mencionamos? Nos gustaría saber tu opinión más abajo en los comentarios sobre este tema.